Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Bien, estamos en marcha y vamos a hacer referencia durante estos próximos minutos a Stada Health Report, es decir, a una encuesta anual realizada, en este caso, a más de 32.000 ciudadanos de 16 países europeos, evidentemente entre ellos España, con el objetivo de conocer diferentes opiniones sobre salud. Hoy vamos a centrarnos en una de ellas, es decir, el sueño, la calidad del sueño de los españoles, que, por cierto, así de entrada, luego lo comentamos con nuestro invitado, parece que los datos son, no sé si decir moderadamente optimistas, pero luego el doctor Estivill nos lo comenta, el doctor Eduard Estivill, que recordemos es especialista en neurofisiología, pediatría y medicina del sueño y además director de las clínicas del sueño Estivill aquí en Barcelona y también en Madrid. A modo de titular, precisamente, este estudio Stada Health Report, podemos resumirlo con el siguiente titular, con el siguiente título. Mejora la calidad del sueño de los españoles. Esto lo contrastamos en un instante, como he dicho, con el doctor Eduard Estivill. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada amb els millors professionals a Onda Cero Catalunya. Doctor Estivill, Eduard Estivill, buenos días, encantado de saludarle, muchas gracias. Buenos días y muy contento de estar aquí. Bueno, ¿está de acuerdo con el titular en el sentido de que mejora la calidad del sueño de los españoles? ¿Es cierto? ¿Hasta qué punto lo es? Es un buen comentario para iniciar la conversación, porque realmente hoy sabemos que la difusión de los conocimientos de lo que es la medicina del sueño y sobre todo la necesidad de dormir bien ha aumentado muchísimo en nuestro país. Esto se debe básicamente, evidentemente, a la labor de los científicos que trabajamos en este campo, pero sobre todo es gracias a los medios de comunicación, que han puesto muchísimo énfasis en explicar y repetir hasta la saciedad que dormir es lo más importante que hacemos a lo largo de la vida. Claro. Con lo cual la gente está empezando a entender que dormir no es perder el tiempo. Todavía hay gente que lo piensa, ¿eh? Claro. Gente joven, por ejemplo. Más de la que pensamos. Sí, porque dicen, esto de dormir, perder el tiempo, con la cantidad de los jóvenes, ¿no? Con la cantidad de TikToks que hay y de Instagram que hay que ver, no pueden dormir. Pero sí, vamos mejorando ligeramente, sobre todo en la concienciación de que dormir es algo importante. Es decir, dormir es una necesidad. Totalmente, cierto. Fijaros, si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Claro. Dormimos un tercio de lo que vivimos. Y la gente ahora sí que dirá, bueno, 30 años durmiendo es perder el tiempo. Es una barbaridad. No, es realmente es poder vivir 60 años despierto. Claro. Fíjate, esto es interesante explicarlo porque el concepto de lo que es el sueño hay que entenderlo, ¿no? Y el sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día. Por lo tanto, si no dormimos, no repararemos. La función del sueño es de reparación, tanto física como psíquica. Claro. Por esto, si entendemos que el sueño es un taller de reparación, entenderemos muy bien la idea de que mucha gente nos pregunta ¿cuántas horas hemos de dormir? Claro, la respuesta es depende de la edad. Un niño de 5 años, 4 años, que se mueve mucho, es decir, gasta mucha energía y aprende muchas cosas, necesita que el taller por la noche funcione como mínimo 11 horas para poder estar bien al día siguiente. Tiene más trabajo que reparar. Correcto. Tiene más desperfectos, entre comillas, que reparar. Exactamente. Claro. Un adulto, por ejemplo, estará entre 7:30 y 8. Y un adulto mayor, y esto es muy interesante
porque son nuevos conocimientos, Sí. con 6 horas y media puede tener suficiente. Pero ha de completar este sueño nocturno con 2 o 3 pequeñas siestas durante el día. Y esto sucede porque realmente una persona a partir de los 65, 70 años ya no se mueve tanto, Claro. por lo tanto no necesita reparar físicamente Tiene menos tanto, desgaste. correcto, Claro. y intelectualmente también ya sabe muchas cosas, Sí. con lo cual no necesita reparar ni instaurar la memoria, que es lo que hacemos mientras dormimos. Estas serían las horas de sueño. Claro, existe, luego lo comentaremos, doctor Estivill, una evidente relación entre sueño, entre calidad del sueño y salud mental. Correcto. Está claro. Pero antes de llegar a este punto, volviendo a los datos de esta encuesta Stada Health Report, dice que el 66%, es decir, más que la mayoría absoluta, bastante más, afirma dormir bien. Es decir, son 8 puntos más que en 2022. Y usted ahora decía que una parte, digamos, de responsabilidad en este aumento son los medios. Son los medios de comunicación. Clarísimamente. Pero hasta ese punto pueden Sí, influir. porque nosotros como científicos podemos divulgar la necesidad de dormir bien, podemos divulgar el número de enfermedades que podemos mejorar y que suceden mientras dormimos, o culpa del mal dormir. Pero quien llega a la población sois vosotros. Es decir, los medios, la difusión que pueda tener cuando yo, por ejemplo, me brindáis la posibilidad de hacer un programa como este, llegamos a mucha más gente que no la que yo pueda atender o que me pueda venir a escuchar en una conferencia de un lugar concreto, ¿no? Y ahora mucho más con la difusión que tenemos también en la radio a través de Internet, que llegamos a todo el mundo. Esto es impresionante. Una persona de Sudamérica nos podrá escuchar dentro de poco y otra, a lo mejor en Japón, podrá hacer lo mismo. Hablamos también, doctor Estivill, porque es un dato, porque son unos datos que se recogen en esta encuesta, de las, digamos, principales preocupaciones que las hay, que afectan al sueño de los españoles, que en muchos casos creo que serán comunes a las del resto de ciudadanos de otros países. Por ejemplo, la pérdida de seres queridos. Sí. Esto es bastante comprensible, ¿no? Sí, porque provoca un dolor, provoca una situación emocional que repercute en el sueño. Primero, como idea, tenemos que entender que hay 3 grandes grupos de alteraciones del sueño. Los que duermen mal, es decir, los que tienen alguna situación que provoca dormir mal, como este ejemplo que acabas de comentar. Los que duermen demasiado, es decir, aquella gente que tiene problemas de somnolencia excesiva y, por ejemplo, pueden tener enfermedades que sean incapacitantes, que no puedan conducir, como la narcolepsia, o otros que no nos dejan dormir, que estos hay muchos, que son los que roncan, los que se mueven. Estos son los 3 grandes grupos de patologías. Entonces, el primero, que es el dormir mal, sabemos que hay más de 40 causas que provocan dormir mal. Por ejemplo, algunas son muy conocidas, como la gente que toma demasiado estimulantes, como puede ser la cafeína, como pueden ser drogas, gente que trabaja por la noche, es una causa de dormir mal, pero sobre todo las más importantes son estas que comentas, son las situaciones emocionales que se producen durante el día, y aquí entran la ansiedad, el estrés, que a su vez provocan mal dormir, y que el mal dormir provoca más enfermedades durante el día. Es toda una cadena. Totalmente, es un círculo. Decía, la pérdida de seres queridos, que es comprensible, el temor a caer enfermos, esto a veces nos quita el sueño, nunca mejor dicho, y por supuesto dificultades económicas y laborales. Sí, esto es un poco triste a veces, ¿no? Porque piensas, la gente que económicamente es más humilde, pues tiene más problemas de sueño, ¿no? Y quizá el rico duerme mejor. La verdad es que el rico también duerme mal porque no tiene la conciencia tranquila. Es lo que iba a decir, efectivamente. Pero los más humildes siempre pagan estas situaciones que son comunes en todas las sociedades del mundo. Y a veces estas situaciones que comentamos, doctor Estivill, existen, están ahí, pero en muchos casos no está incluso en nuestra mano poder resolverlas. Con lo cual, aquí está el proceso continúa. Sí, porque lo que hemos de saber, y sabemos hoy en día hacer en medicina del sueño, es diagnosticar, es decir, saber cuál es la causa que provoca el problema. Pero es cierto que algunas causas, como las que acabas de citar, son incontrolables. No podemos hacer que una persona no se muera, no podemos hacer que una persona que sea más humilde de golpe solucione sus problemas, ¿no? En cambio, sí que hay otras que podemos controlar, ¿no? Que son, por ejemplo, los buenos hábitos, el orden en nuestra vida, preparar el sueño, todo este tipo de cosas. Sí, hablaremos ahora de las pautas a seguir, aquellas que estén en nuestra mano para conciliar el sueño.
hace poco tuvimos un año más el cambio de hora, el cambio horario. Esto influye porque mucho. Se habla de ciclos circadianos, correcto, etcétera. ¿Esto influye realmente? Mira, todos los especialistas en medicina del sueño y muchos otros científicos en otras especialidades estamos totalmente en contra de estos cambios horarios. Estamos a favor de que nos dejen en paz. Sí. Es decir, que no nos digan si dormimos una hora más, si dormimos una hora menos, porque sí que esto cambia nuestros ritmos biológicos. Claro. El cuerpo está diseñado, o mejor dicho, el cerebro está diseñado para dormir de noche y estar despierto de día. Pero está diseñado de dormir de noche en unas horas determinadas que tienen como factor común el hecho de la influencia de la luz sobre nuestro organismo. El cerebro está fabricado para que, está funcionando para que cuando la luz se nos va, la luz del sol se nos va, empecemos a fabricar una sustancia que se llama melatonina. Claro. Perdón, ¿hablamos de luz? Perdón, ¿hablamos de luz del sol o de cualquier tipo de luz? No, la luz azul sería que la luz del sol es la prototipo de luz fuerte, la luz azul, pero también, por ejemplo, algunos dispositivos como algunos iPhones o como algunos Macs o como cualquier computer puede de alguna manera alterar nuestro sueño por la presencia de esta luz. Claro, por eso preguntaba, porque las pantallas emiten luz. Por esto estamos en desacuerdo en los cambios horarios. Mira, hay grandes países ya que no cambian el horario. China no cambia el horario. La mayoría de países de Asia no lo cambian. Japón no lo cambia. México no lo cambia. Argentina no lo cambia. Nosotros, en cambio, vamos un día para un lado y otro día para otro. Además, pedimos que sigamos los horarios del meridiano de Greenwich, es decir, que tengamos la misma hora que Inglaterra y Portugal. En cambio, nosotros vivimos como si estuviéramos en Alemania o en Italia. Claro. Y esto fue un problema político de hace muchos años que decidieron cambiar los horarios. Que no está resuelto. En absoluto. Y que a los especialistas de la medicina del sueño no les hacen mucho caso por el momento. No, nos escuchan, ¿eh? O sea, no, la verdad es que todos los responsables políticos de salud y demás, cuando planteamos estos temas, todos están de acuerdo, porque hay una evidencia científica de lo que hablamos, ¿no? Nosotros no opinamos, sino que simplemente damos constatación de datos científicos que sustentan nuestra opinión. Y todos nos dicen que sí, Nos dicen, sí, tenéis razón, vamos a intentarlo. Pero luego la decisión es otra. No, y es complicadísimo porque hay que conjuntar estos cambios horarios, es decir, no hacerlos y seguir los meridianos de Greenwich, que sería en la hora de Inglaterra y Portugal, en cambiar también los hábitos sociales. No ganamos nada que si nosotros terminamos de trabajar a las 9 de la noche, si nos cambian el horario, no ganaremos nada. Lo importante es hacer como hacen, por ejemplo, en Portugal o en Italia, que son mediterráneos, pero en cambio a las 7 de la tarde pueden estar en casa, que es lo que necesitaríamos nosotros. Pero para esto hay que terminar las escuelas mucho antes. Sería un cambio radical en nuestro estilo de vida. Correcto, pero hay que hacerlo, si no queremos muchos países pagarlo. Europeos, pues a las 7 de la tarde, 7 y poco están cenando, y aquí cenamos a las 10 y 11 de la noche, y luego además hacemos una sobremesa en muchos casos. Por esto somos un país que vamos cortos de sueño. España, en este aspecto, somos un poco desgraciados, hemos de decirlo, porque nos cambian los horarios, nos hacen dormir menos. Claro, ¿por qué el horario de verano nos gusta tanto? Bueno, pues porque salimos a las 9 de la noche y hay luz. Y que pues vamos a tomar una cervecita. ¿Pero qué conseguimos con esto? Que nos vamos a dormir mucho más tarde, pero como nos levantamos a la misma hora de siempre, entonces perdemos horas de sueño. Hay que poner solución a esto de la mejor forma posible. Precisamente, volviendo al estudio Stada Health Report, decíamos antes que en general, globalmente, se ha mejorado en algunos puntos la calidad del sueño en España. Esta mejora significativa de la calidad del sueño también repercute, pregunto, doctor Estivill, en una clara mejora del estado de salud mental, ¿o no? Totalmente cierto, es decir, tal como hemos entendido antes de que el sueño es un taller de reparación, si nosotros dormimos bien estaremos mucho mejor durante el día. Y porque si lo planteamos de la forma distinta, es decir, si dormimos mal, ¿qué sucede? Bueno, pues una de las consecuencias más importantes es el aumento de la ansiedad, del estrés durante el día, de tendencia a la depresión. Estos son problemas de salud mental. Provocados por la falta de sueño. Claro. Y al revés, también situaciones externas de nuestra vida
vida, como tensión en el trabajo, bullying, cualquier otra situación de acoso, estrés postraumático, todo esto que sucede durante el día puede llegar a dar problemas de sueño. Y vuelve a ser el círculo que antes hablabas de dormimos mal, estamos peor durante el día, o si tenemos un mal día, dormiremos mal. Y doctor Estivill, ¿cómo puedo saber yo si duermo bien? Es muy fácil, es simplemente saber cómo nos encontramos al día siguiente. Si tú, por ejemplo, por la mañana te levantas con energía, ganas de hacer cosas, estás de buen humor, quiere decir que las horas que has dormido son suficientes. Cuidado que a veces podemos estar bien durante la mañana, pero a lo mejor a media tarde, por la noche ya llegamos fatal. Y esto es quizá porque hemos dormido algo menos de lo que necesitamos. ¿Esto no puede depender, pregunto a veces, del carácter de cada uno? Bueno, antes se pensaba que los más nerviosos dormían menos. No es tan cierto esto. Depende mucho de lo que llamamos el cronotipo, es decir, esta forma genética que tenemos de que el sueño es nocturno y que tenemos que dormir en este espacio de tiempo que va entre las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Claro, antes de comentar algunas pautas saludables para ayudarnos a dormir bien, a descansar, algunas personas que tienen problemas para conciliar el sueño, lo que hacen es administrarse diferentes tipos de fármacos que ayudan a dormir. Incluso en muchos casos por su cuenta hay riesgo. Claro. ¿Qué hay que decir a este respecto? Bueno, que esto los responsables un poco somos los mismos especialistas del sueño, porque hasta ahora, hasta hace muy poco, no teníamos otra solución para hacer que la gente durmiera un poco mejor que utilizar fármacos. Y hace 50 años nadie hablaba de medicina del sueño. Claro. Nadie sabía qué se podía hacer cuando alguien tenía ansiedad o cuando alguien tenía problemas médicos concretos, como por ejemplo en las piernas inquietas, que es esta sensación de inquietud en las piernas. Entonces, nosotros mismos utilizábamos estos fármacos. Esto cada vez va cambiando un poco más, pero es cierto, como tú dices muy bien, que hay una autoadministración de estos fármacos. ¿Por qué? Porque el colectivo de gente que duerme mal se lo pasa muy mal. Entonces, claro, uno busca la solución que sea, aunque sepa que esto le puede causar adicción, tolerancia o dependencia. Cada vez tenemos más fármacos nuevos, y hay una buena noticia que hace muy recientemente ya se ha aprobado para la venta en España de un fármaco que no es de estos adictivos, sino no provoca ni adicción ni tolerancia. Es un paso adelante. Sí, que es uno de los grandes de las grandes reacciones adversas no deseadas, esa adicción que algunos fármacos, no todos, generan en este sentido. La gran mayoría de benzodiazepinas, que es este gran tronco donde hay fármacos que todo el mundo conoce, han salvado muchas vidas en el tema de la calidad del sueño, pero también es cierto que en algunas ocasiones, si se utilizan sin el control médico, pueden llegar a dar esta adicción, la tolerancia y la dependencia. Por tanto, es fundamental que en ese caso esos fármacos estén prescritos y el profesional haga un seguimiento de la dosis adecuada en su momento. Porque hablábamos antes de la medicina del sueño como concepto. Muy brevemente, ¿cómo nació la medicina del sueño? Bueno, es muy nuevo, no hace más de 100 años, ¿no?, que empezó todo esto. Fue a raíz de estudiar, gracias a los electroencefalogramas, lo que sucedía durante el dormir. Antes se pensaba que dormir no pasaba nada, que el cerebro estaba plano, que no sucedía nada. Después vimos que el cerebro hace más cosas cuando duerme que cuando está despierto. Y aquí empezó a derivarse toda una serie de conocimientos sobre lo que pasaba durante el sueño. A partir de los conocimientos de lo que pasaba durante el sueño, pudimos encontrar distintas disfunciones de este sueño. Enfermedades como, por ejemplo, el ronquido, las apneas, las piernas inquietas y todos los casos de insomnio que hoy en día conocemos. Doctor Estivill, se ha dicho que si cuando uno duerme no sueña, no descansa bien. ¿Esto es un mito? No, esto es buena idea, porque hay muchos mitos con respecto al sueño. Algunos son totalmente ciertos. Mira, hay una frase que dicen, lección dormida, lección sabida. Que quiere decir que si nosotros aprendemos algo durante el día y dormimos bien, al día siguiente recordaremos lo que hemos aprendido. Con respecto a los sueños, sabemos que todo el mundo sueña, pero no todo el mundo recuerda los ensueños. Exactamente. ¿Por qué? Y a veces da mucha rabia porque uno quiere recordar lo que ha soñado y es imposible cuando era un sueño placentero, un sueño agradable. Sí, pero fíjate que lo explicas muy bien, porque para recordar un ensueño hay que despertarse.
Entonces, claro, si no nos despertamos, no recordamos lo que hemos soñado. Claro. Entonces, es mucho más fácil recordar el último sueño antes de que suene el despertador. Por ser más reciente. Claro, y porque nos despertamos, pero básicamente dura poquísimo tiempo y ya lo hemos olvidado. En cambio, la gente que duerme mal porque tiene ansiedad durante el día, se despierta muchas veces durante la noche y son precisamente los que tienen pesadillas. Bueno, el tema de las pesadillas daría mucho juego. Quizá en otro momento, doctor, lo comentaremos con más calma. Antes de concluir, pautas básicas fundamentales. Evidentemente, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus características personales, laborales, emocionales, etcétera. Pero, a modo general, pautas básicas para conseguir dormir lo mejor posible. Bien, hay que entender básicamente que a dormir tenemos que aprender. Dicho de otra manera, el sueño no viene de golpe. El sueño es una actividad de nuestro cerebro que ocurre después de muchas horas de estar despierto. Pero no viene de golpe, es decir, tú no puedes ir al interruptor y cerrar. Y entonces el sueño no aparece. Hay que prepararlo. Por lo tanto, normas higiénicas. Sobre todo, orden en los horarios que nos acostamos. Procurar ir a dormir siempre a la misma hora. Si nosotros nos tenemos que levantar a las 7, a las 11 hemos de estar en cama. Pero 2 horas antes de estas 11 de la noche tenemos que haber cenado, apagado todos los que son... bueno, hay profesiones que os es imposible, ¿no? Pero hay que apagar el móvil, hay que apagar la tablet, todo lo que sean emisores de luz, es bueno no hacerlos. Y la tercera cosa, y muy importante, es realizar una actividad que no tenga nada que ver con nuestra vida laboral. Con nuestra rutina diaria. Claro. ¿Por qué? Porque si tú a la hora de acostarte te pones a escuchar la radio, ya la has liado. Porque lo que vas a hacer es ver si el que estás escuchando lo hace bien, lo hace mal. Claro. Tú tienes que coleccionar mariposas. Bien, es complicado todo esto, de llevar a la práctica, me refiero. Claro, fácil de decir y muy difícil de hacer. Pero hay que intentarlo, porque el sueño es un instrumento, una herramienta reparadora de nuestra salud física y mental. Ya para concluir por hoy, doctor Estivill, porque espero hablar con usted en otro momento. Muy bien. ¿Cuándo hemos de consultar al especialista? ¿En qué momento? ¿Cuándo hemos de decir algo no funciona bien, no duermo bien, no descanso bien? ¿Dónde tengo que ir? Bueno, hoy en día ya hay unidades de sueño en la mayoría de los hospitales. Hay que ir a una unidad donde podamos ingresar a los pacientes o hacer estudios de sueño en sus casas, porque la prueba más importante para saber qué sucede mientras dormimos es saber qué pasa mientras dormimos. Por lo tanto, es muy importante, pero en los grandes hospitales ya tenemos unidades de sueño que podemos solventar la mayoría de los problemas. Eso se hace, con un estudio durante el sueño, en la fase de sueño. La práctica clínica de un especialista en medicina del sueño es muy similar a cualquier otro especialista. Hacemos una historia clínica, imagínate que tú me comentas tal problema, entonces yo te pregunto sobre tal problema y para averiguar si tal problema sucede en mucha importancia o menos, etcétera, entonces realizamos un estudio del sueño, que es ver qué sucede durante toda una noche. Y esto normalmente ya lo hacemos en casa de la persona, no tiene que ingresar. Y después tenemos otra prueba muy interesante, que es la utilización de unos relojes sensores que los colocamos en la muñeca de la persona y estos relojes controlan el sueño y la actividad durante una semana entera. Muy bien. Así tenemos mucha información para corroborar el diagnóstico y hacer un tratamiento adecuado. Ya concluimos con esta pregunta. Con un tratamiento adecuado, con un diagnóstico correcto, esa persona puede recuperar la calidad del sueño perdida. Totalmente cierto. Es decir, yo diría que hoy en día los problemas del sueño, y por esto la encuesta que muy bien comentas, ¿no? Que la impresión de la gente es que vamos un poco mejor en este sentido, porque se diagnostica mejor a los pacientes, los tratamos mejor, y yo diría que entre el 80 y 90% de las personas que tienen un problema de sueño se puede mejorar. Sí. Doctor, ¿el doctor Estivill duerme bien? ¿Acostumbra a dormir bien? El doctor Estivill es como todo el mundo. Yo no soy nada diferente. Claro. En algunas ocasiones duermo mal, por ejemplo, cuando viajo suelo dormir mal. Cambios de horarios, y alguna vez alguna preocupación excesiva o la pérdida de un ser querido me ha producido alguna disfunción del sueño. Entonces procuro ir a un buen médico del sueño a ver si me da alguna pastilla para dormir. Pero el médico del sueño, el doctor Estivill, lo tiene en casa. Por tanto, lo tengo más fácil, sí. Es difícil aplicar las pautas
a uno mismo? Bueno, hay que ser riguroso. No, claro. Yo intento hacerlo, pero como todo el mundo, de vez en cuando me salto las normas. Hemos hecho referencia a uno de los apartados del contenido de esta encuesta, Stada Health Report, como decía antes, una encuesta anual realizada a más de 32.000 ciudadanos de 16 países europeos, entre ellos el nuestro, que precisamente hacía referencia a esa mejora de la calidad del sueño de los españoles. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo. Es un encanto estar con vosotros. El doctor Eduard Estivill, especialista en neurofisiología, pediatría y medicina del sueño y además director de las clínicas del sueño Estivill en Barcelona y Madrid. Amb bones mans amb Carles Aguilar. Una proposta radiofònica que parla del que més interessa, la nostra salut. Onda Cero Catalunya.